Y finalmente, bueno, no finalmente, sino dentro de las posibilidades, les decía que podríamos tener centrales reversibles, centrales de acumulación por bombeo. Acá tenemos un ejemplo, la central de la Muela 1 y la Muela 2 en España, en donde tenemos un embalse inferior y un embalse superior. ¿Y a qué se debe, a qué se puede deber la conveniencia de estar bombeando agua para turbinar el agua en otro horario del día? Bueno, por un lado yo les decía, hay un tema de precio de la energía. Bombeo agua cuando la energía es barata y turbino agua, produzco energía cuando me pagan muy buen precio. ¿Y por qué a un sistema le sobra energía, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué un sistema puede disponer de energía tan barata en determinadas horas del día? Bueno, este es el típico caso generado por centrales de gran inercia como son las centrales nucleares. Sin ir más lejos, en la Argentina, dentro de lo que fue el plan nuclear, que preveía unas cuantas centrales nucleares, preveía 6 originalmente, se construyó Atucha 1, se construyó Atucha 2 y se construyó la central nuclear Embalse. Y en Córdoba también se construyó una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo, la central de Río Grande, que muy pocos la conocen. La central de Río Grande, que si mal no recuerdo tiene 750 megavatios de potencia instalada, es una potencia importantísima, es casi 2 veces Futaleufú. Esa central está prevista precisamente para bombear agua durante los horarios de sobrantes de energía para producir energía durante los horarios de mayor demanda. ¿Y por qué iba a sobrar agua? Precisamente porque, habiendo varias centrales nucleares funcionando, la potencia de base iba a ser muy grande, iba a sobrar efectivamente potencia durante los horarios de menor demanda y se preveía una compensación horaria de este tipo. Evidentemente, una central de este tipo, bueno, tiene un rendimiento energético muy bajo. De hecho, la generación hidroeléctrica podemos pensar que tenga un rendimiento superior al 80%, de toda la energía que se dispone, se puede obtener en forma eléctrica un valor superior al 80%, pero el bombeo no es una operación de esa eficiencia. En el bombeo seguro vamos a perder entre un 30 y un 40% de la energía. O sea, la eficiencia del bombeo, del conjunto de la instalación, es una eficiencia muy inferior a la de generación hidroeléctrica y por lo tanto la eficiencia del conjunto no es una eficiencia para nada recomendable, salvo la existencia de cuestiones como la que les digo, cuestiones estratégicas, cuestiones de compensar un mercado sobreequipado en potencia nuclear y cosas por el estilo. Y por último, ahora sí, tenemos las centrales mareomotrices. Las centrales mareomotrices pretenden, como su nombre lo indica, bueno, en realidad aprovechar la diferencia de altura producida por las mareas. El caso típico, como la primera que existe en Francia, que es la Gans, es un caso de un estuario, o sea, a la salida del agua de un río tenemos una especie de embalse cantado cerrando la boca del río y se aprovecha en una operación de llenado y vaciado de ese estuario, se aprovecha la energía a la salida del mismo. En nuestra provincia tenemos un caso muy famoso de proyecto de central mareomotriz, que es la del istmo de la península Valdés, que
pretende el aprovechamiento de las mareas invertidas que existen entre el Golfo San José y el Golfo Nuevo, pero bueno, algún día al que le interese le puedo dar mi punto de vista sobre la inconveniencia o digamos varios puntos de inconveniencia que tendría una obra de ese tipo y esa magnitud en un sitio de la particularidad natural que tenemos en Península Valdés. Vamos a iniciar un breve panorama sobre las conducciones hidráulicas que se presentan en los aprovechamientos hidroeléctricos. Tenemos aquellas centrales en las que no existen conducciones hidráulicas más que transiciones, como se dan en las centrales de ríos de llanura con un salto en aprovechamiento directo, en donde pasamos de una obra de toma con una transición directamente a la turbina y de la turbina salimos nuevamente al cauce natural. Otro caso sería aquel en que tenemos una tubería forzada exclusivamente. Un tercer caso, aquel en que tenemos un canal de aducción y una tubería forzada, y entre medio va a aparecer aquel elemento que les mostré en unas figuras, que era la cámara de carga, que hace la transición entre el canal y la tubería forzada. Esto podrá ocurrir en centrales de pasada, o sea, sin embalse de regulación, o también en centrales con presas de regulación. Y por último, un esquema en el que tenemos la tubería de aducción o galería de aducción y tubería forzada, el elemento intermedio entre ambas conducciones en este caso será la chimenea de equilibrio, que también podrá darse en centrales de pasada o en centrales con presa de regulación. Ahí tenemos un esquema del aprovechamiento directo del salto. Y vamos a ver, a modo de ejemplo, una pequeña central, en este caso una microcentral, que yo les vengo presentando en fascículos, que es la central hidroeléctrica de El Turbio. Vamos a ver cómo está resuelta la conducción en este caso, que se trata de una tubería forzada en una central de pasada. Ahí tenemos, disculpen la calidad de las fotos, pero eran las primeras fotos digitales del año 2000. Ahí tenemos un pequeño azud de derivación en donde está colocada la obra de toma. La obra de toma es un orificio con una reja para el control de ingreso de sólidos y hay una válvula mariposa que está colocada en la tubería. Es seguida de un tramo en donde va la intemperie, precisamente porque no había forma de enterrar la tubería en un faldeo prácticamente con pendiente crítica, con pendiente de reposo del detrito que tenía encima, para llegar, bueno, el primer tramo, fíjense, longitud total de la tubería, 630 metros, una tubería de PVC de 200 milímetros de diámetro. El primer tramo, con una disposición a intemperie, una sujeción mediante cables y anclajes y una protección con membrana asfáltica aluminizada. Llega la tubería abajo, después de unos 400 y pico de metros, cruza un arroyito y se desarrolla 400 y pico de metros hasta la escuela del Turbio, prácticamente con muy baja pendiente. Tenemos 485 metros en este tramo, enterrada. Ahí en la foto el profesor en el año 2000. Y acá, bueno, un detalle complementario. De los 90 metros que tiene el salto en la microcentral del Turbio, prácticamente 75 se producen
en la bajada principal, en la bajada inicial, en menos de 200 metros de tubería. Una opción hubiera sido colocar la casa de máquinas al pie de esa gran bajada y tener un aprovechamiento muy económico, con un poquito menos de salto, pero muy económico. Sin embargo, la decisión fue continuarlo hasta la escuela con casi 500 metros más de tubería. Veamos cuáles fueron las consideraciones. En primer lugar, si la central hubiera estado en el sitio del final de la bajada, desde ese punto hasta la escuela habría que haber realizado un tendido eléctrico. En ese lugar lo lógico hubiera sido con cable subterráneo. En baja tensión podía haber sido, porque la distancia no es demasiada, que tiene su costo. Pero, entre otras cosas, considerando el aprovechamiento de uso múltiple, la provisión de agua a la escuela, a partir de la tubería forzada de la central, fue un uso complementario muy interesante, sobre todo porque la toma está en la zona alta de la montaña, con un agua mucho más limpia que la que escurre por el valle y que sería la que iba a tomar la escuela en caso de no tener la provisión de la central. Como tercer elemento, el hecho de tener la casa de máquinas prácticamente en el patio de la escuela daba la posibilidad de una operación absolutamente sencilla, sobre todo en invierno en una zona complicada, que puede estar el camino tapado de nieve hasta la central, etcétera, etcétera. Así que quizás invirtiendo unos pesos más se obtuvo un aprovechamiento con mejores prestaciones en varios usos. Bien, continuando con las posibilidades, acá tenemos el caso de una tubería forzada. Este podría ser similar al de Ameguino, en una central con embalse, como es el caso de Itaipú también. Y después tenemos, como mostré al principio, la central con canal de aducción y tubería forzada en la central de pasada, o sea, sin embalse. Y acá les muestro como ejemplo la microcentral hidroeléctrica del arroyo Campamento en Río Pico. Esta centralita hasta hace pocos años le daba toda la energía que necesitaba el pueblo, Río Pico, acá en la provincia. Y fíjense cómo es el esquema. Un subderivador que se interpone al arroyo. En este momento de la foto hay un trabajo de limpieza del embalse y el agua está saliendo por un descargador de fondo. Por eso es que no escurre por encima del vertedero. En condiciones operativas, el agua ingresa por esta reja a un canal. Acá está la compuerta de ingreso del agua al canal. El canal está tapado por todas estas losetas. Tiene unos 150 metros. Y llega el canal hasta una cámara de carga. Esa cámara de carga tiene su compuerta de limpieza, su vertedero de rebalse y la salida de la tubería forzada. Y acá se van dando una idea de una cuestión funcional de una central con canal de aducción y tubería forzada. La cuestión funcional es la siguiente. Cuando el aprovechamiento solamente tiene una tubería forzada, desde el embalse hasta las turbinas, la demanda de agua de las turbinas mandadas por el regulador, les decía, el distribuidor de la turbina es el que hace la admisión de agua. Esa admisión de agua manda el caudal que va a escurrir por la tubería. En el caso de una central con escurrimiento a superficie libre en un tramo de la conducción, como es este, nosotros tenemos que poner el canal en funcionamiento con el caudal máximo que pueda ser demandado, al menos ese día o esa época, para que cuando la tubería pida ese caudal máximo esté disponible. De lo contrario, podría ingresar aire
a la tubería, cosa absolutamente indeseable. Bien, por lo tanto, una parte del agua que ingresa por la toma del embalse va a ser rebalsada, va a ser devuelta al curso natural en la cámara de carga a través de un aliviadero, de un vertedero en la cámara de carga. Bien, eso de alguna manera significa una pérdida de agua, por supuesto, que puede ser importante o no, según el caso. A veces simplemente esa agua no hay donde guardarla, así que no importa, porque el embalse es muy chico. Otras veces, como era este caso en realidad, guardar esta agua podía haber servido para que en los horarios de mayor consumo del día se contara con una mayor capacidad en la turbina en determinadas épocas del año. Bien, el esquema entonces continúa con la tubería forzada bajando hacia la casa de máquinas y finalmente el agua saliendo por el canal de restitución hacia el mismo arroyo de donde la habían tomado. En el caso de centrales con canal de aducción y tubería forzada, pero con embalse de regulación, se presenta una particularidad muy distintiva y de alguna manera muy crítica. Imagínense que de una presa de embalse, la obra de toma, en vez de ir a parar a una tubería a presión, fuera a parar a un canal. Por ejemplo, porque va a ser transportada el agua, quizá algunos kilómetros, y se optó por la opción a superficie libre. Ese canal debe tener su arranque a una cota que es por debajo del nivel mínimo de embalse, naturalmente. Y a la salida de esa zona de toma, vamos a tener que tener en este sector que estoy marcando, seguramente una compuerta y un esquema de disipación de energía, es decir, una obrita especial que nos permita disipar toda la energía que significa el exceso de altura que yo tengo por encima de este nivel. El agua va a circular por el canal con una determinada energía y sin embargo yo acá en la obra de toma tengo una energía mucho mayor, ya sea con el embalse a cota mínima o el embalse a cota máxima o cualquier intermedio. Quiere decir, como les decía, que para que este canal funcione correctamente debemos disipar el exceso de energía en este punto. Y esa disipación de exceso de energía va a significar que toda esa energía no la vamos a poder aprovechar para generar electricidad o para generar potencia eléctrica, para ser más precisos. A partir de el canal después continúa con cámara de carga y tubería forzada, igual que podría haber sido la centralita de Río Pico. Lo cierto es que los aportes aprovechables a este embalse son todos los que vengan de la cuenca superior, pero los caudales utilizables serán los que permitan la capacidad del canal. El salto aprovechable tendrá como máximo siempre la diferencia de altura entre el pelo de agua en la cámara de carga respecto del pelo de agua en la restitución de la central. O sea que toda la pérdida desde el nivel de embalse, continuando por las pérdidas en el canal hasta la cámara de carga, hasta el pelo de agua en la cámara de carga, será toda una altura no aprovechable. Y ese puede ser, por supuesto, un gran factor en contra de este tipo de instalación, que hace que, bueno, de hecho, haya muy pocas instalaciones de este tipo. Solamente se han visto instalaciones de este tipo en algún caso en que precisamente la capacidad del embalse se aprovecha para regulación y la finalidad no era generar energía eléctrica, sino proveer agua para riego, la finalidad principal. Entonces,
en un aprovechamiento que tiene como absoluta prioridad la provisión de agua para riego, importa muy poco la generación de energía, esto podría ser una alternativa viable. Cosa que, ya les digo, se ha producido en algunas oportunidades, no en las últimas décadas. Acá tenemos otro caso que pasamos ahora a tubería de aducción y tubería forzada. Bien, o sea que los dos casos son conducciones a presión, como es el caso de la central hidroeléctrica El Cajón, en proximidades de Carrenleufú, acá en la provincia. Hay un arroyo, Cajón, hay una obra de toma, de donde sale una tubería de aducción, que va siguiendo prácticamente el trazado de esa ruta. Acá tenemos una cámara de carga, y luego tenemos la tubería forzada hasta la central, con un salto de unos 130 metros. Bien, en este caso, ya lo vamos a ver en detalle dentro de unas clases, también el desnivel aprovechable es el desnivel existente entre el pelo de agua de la cámara de carga y el pelo de agua en la restitución de la central. La gran ventaja respecto del caso anterior, del caso de Río Pico, por ejemplo, es que esta cámara de carga no tiene un rebalse permanente porque tiene un dispositivo de contención del agua. En el caso de las centrales, bueno, ahí tenemos un tramo de la tubería forzada, un tramo de la tubería de aducción y la cámara de carga con una válvula, precisamente que es una válvula a flotante, equivalente a lo que sería una válvula de depósito de inodoro, es decir, una válvula que cierra cuando el depósito está lleno y por lo tanto esta cámara de carga no tiene un rebalse permanente. Bueno, y tenemos el otro caso que sería equivalente al de Futaleufú, por ejemplo, que es tubería de aducción y tubería forzada con embalse de regulación, en donde hay una chimenea de equilibrio como elemento final.